Muy buenas noches con todos. Quiero explicarles un detalle inicial para poder comenzar esta explicación detallada de lo que es un eje dinámico. ¿Qué significa un eje dinámico para nosotros? En casi todos los gráficos, en algunos no, tenemos el famoso eje X y eje Y. Si hablamos de un tipo circular o de repente un tipo anillo, de repente no tiene eje, pero sí tiene un valor para poder cambiar. Entonces se llamaría dinámico cuando yo quiero reemplazar el valor por otro en el momento que yo desee, o en el momento que yo se le indique. A veces sucede que esta herramienta de eje dinámico es muy útil cuando tiene demasiados gráficos que presentar en una sola pantalla. Por ejemplo, imagínate esto, ¿no? En una sola pantalla quieres presentar la clasificación posiblemente por provincia, por distrito, de repente por unidad de negocio, por categoría, por unidad orgánica, bueno, no sé. Pueden haber muchos tipos de gráficos que vayan en este caso de acuerdo a una categoría, como también pueden ser de fechas, por año, por trimestres, por semanas, por días. Y cuando quieres mostrar todo en una sola pantalla, vas a tener que tener mucho espacio para poder trabajarla. Ahora, hay un detalle importante, ¿no? ¿Qué pasaría si todos esos gráficos que están clasificados en diferentes objetos visuales los decides unir en un solo lugar? Donde un gráfico te explique todo, ¿no? En un momento quiere decir, quiero por ejemplo el total de ventas por cada provincia. O de repente la cantidad de trabajadores por cada área de trabajo. O por cada gerencia. O por cada unidad de negocio. O posiblemente se te ocurre decir, oh no, ahora yo quiero las unidades vendidas por departamento. Pero que un solo gráfico pueda hacer todo eso. Y tú decidas qué cosa vas a poder aplicar. Es decir, si yo tengo en este caso un gráfico y yo sé que puedo, como decir, chocolatear o cambiar en un mismo gráfico varias variables, entonces esto se convierte en un éxito, ¿no? Porque normalmente en este caso cuando uno hace un gráfico dentro de lo que vendría a ser Power BI, tiene que crear varios gráficos para cada eje independiente. Un ejemplo, mira, tengo un gráfico de barras donde en el eje de la izquierda, que en este caso para Power BI este sería eje Y y el abajo eje X, están las personas o los vendedores. Pero ¿qué pasará si yo en este mismo gráfico después quiero mostrar las empresas o de repente los productos? En realidad sí se va a poder, porque ahora hay herramientas que permiten que ese eje que tenemos ahí sea dinámico, que puedas cambiarlo a on demand, a requerimiento, pero estando el reporte hecho. No quiere decir que manualmente tú lo vas a cambiar, sino que vamos a programarlo para que el usuario decida, en ese gráfico quiero por ejemplo el total de ventas por vendedor, pero en otra ocasión quiero por departamento, o de repente por producto, y que cambie automáticamente, ¿no? Igual acá en la parte inferior, yo también puedo cambiar también la leyenda. En este caso ya no va a ser eje, sino va a ser una leyenda que va a poder cambiar de campo cuando lo necesite. Y se puede hacer. La pregunta es ¿cómo puedo realizar esto? Bueno, acá hay una función que te voy a enseñar que se llama nameOf, que permite tomar el nombre de un campo para poder asignar una variable. Pero para poder llegar a eso yo tengo que construir matrices. Matrices, registros y el famoso nameOf. ¿Ok? Lo que tú estás viendo acá por si acaso es una función de tabla. No es una función que está generada, escrita en una medida, no está escrita en una columna, sino es una función de tabla. Por lo tanto, si es una tabla, vamos a tenerla en la sección de tablas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una DAG function, tengo parámetro X y tengo T de ventas. Entonces, este parámetro X, yo acá lo tengo ya generado. Que quiere decir que es una tabla que ha generado dos registros. Y quiero que lo veas, mira. Yo acá tengo esta tabla que se llama parámetros X, que se ha creado con una función para poder crear estos registros: empresa, vendedor, el nombre del campo y en este caso el orden de los datos. Esto se ha podido escribir, pero tienes acá una ventaja, que Power BI ya tiene esta opción ya realizada como para que tú la puedas aplicar. Y ojo, cuando ya está realizada, uno tiene que aprender a modificarla para poder alterarla y cómo después vas a tener que asignarle al gráfico o cómo tienes que configurarla. Entonces, en este pequeño taller que te voy a explicar, te voy a enseñar a crearla, modificarla. Te voy a especificar qué es una matriz. Te voy a especificar qué es un registro creado manualmente. Y además, te voy a indicar cómo configurarla en el gráfico que tú quieras. No hay necesidad que sea en un gráfico en especial. Puede ser cualquier tipo de gráfico. Basta que tenga un valor que pueda cambiarse y tú vas a poder colocar ese parámetro. ¿Ok? Yo lo tengo ya hecho, pero lo voy a borrar porque solamente lo he hecho para que tú puedas ver qué es lo que vamos a llegar a hacer con las funciones DAX. Bueno, aquí hay unas funciones que ya están hechas en realidad. Hoy día no se va a tocar cómo crear una medida, por ejemplo, ¿no? Pero ya conoces, de repente ya sabes crear una medida. He creado acá medidas básicas, no son tan complicadas, solamente para que le entiendas rápido.
Si eres alguna persona que posiblemente recién esté incursionando en estos temas, pues es como para que le entienda fácil, ¿no? Pero hay mucho más por si acaso. Lo que yo quiero crear ahorita es una tabla como esta que está acá, pero basada en una fórmula. Y esa tabla me va a servir para poder crear una matriz de valores y yo pueda realizar los cambios que necesito. Entonces, este archivo te lo voy a pasar para que puedas utilizarlo conmigo, ¿ok? Ahora sí, empezamos con la explicación de cómo crear tu eje dinámico. Recuerda que tienes que crear variables en una tabla para después, con la función nameOf, lo puedas colocar dentro del registro. Bueno, acá te voy a explicar. Tú tienes en la parte de la pantalla unas llavecitas. Estas llavecitas que están acá, ¿ok? Estas llavecitas, por si acaso, indican el inicio y el final de la matriz. Si tú quieres comentarla, puedes hacer así, ¿no? Puedes poner / inicio de la matriz, y este se vendría a ser el final de la matriz. Final de la matriz. Claro, este es un comentario. Si lo haces en este caso con / en el código vas a poder utilizarlo. Solamente recuerda que el / dentro de Power BI vendría a ser un comentario. Ahora, el registro empieza así. El paréntesis inicial y el paréntesis final. Ese es el inicio de un registro. Los datos son estos. Estos son campos. Este conforme al registro. Y obviamente cada valor que se muestra acá es un dato distinto. Tenemos el dato empresa que lo va a colocar en el registro. El nombre del campo que se tiene que colocar con nameOf. No se puede colocar como un texto simple, sino lo va a aceptar como si fuese un texto cualquiera. Tiene que ser con nameOf para que pueda ser utilizado. Y acá el número de registro. En este caso como si fuese un número de ítem. Pero ese ítem es importante porque el que lleve el 0 es el valor que está por defecto. Si yo quisiera que el vendedor sea el valor por defecto en este escenario, tendría que colocarle 0. Pero si yo quisiera que la empresa sea el valor por defecto, le pongo 0 a la empresa y al vendedor le pongo 1. Eso lo haría, siempre y cuando yo quisiera establecer un orden en la matriz. Ahora, ¿por qué te digo el valor por defecto? Porque cuando tú lleves este dato a la matriz, va a suceder de que ¿cuál es el valor que va a aparecer por defecto cuando no seleccione ninguna opción de la tabla? Entonces, por omisión ahorita va a ser empresa, porque le he puesto 0, ¿ya? Entonces son 3 campos que yo puedo utilizar para este ejercicio. No puedo utilizar más, por si acaso. Por otra parte, yo podría agregar más columnas, sí, pero las columnas que yo agregue aquí en adelante no tendría sentido para este ejercicio. Pero podrías hacerlo, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo creo esta fórmula, no? Bueno, hay una ventaja interesante acá, de que cuando tú tienes el Power BI, esa tabla la crea de forma automática. Hay una opción que la hace automáticamente. Si yo te estaría hablando del año pasado, por si acaso, esta opción no existía. Pero ahora la han abierto para el usuario que no sabe programar. Antes, por ejemplo, cuando trabajaba con herramientas de este tipo, yo ya estaba empleando el nameOf para poder hacer los ejes dinámicos, ¿no? Porque también el nameOf no es que sea nuevo, tiene su tiempo, pero tampoco no es tan antiguo. Entonces, estos ejercicios lo hacía manualmente, ¿no? Creaba la tabla manual, creaba la segmentación y luego lo incluía en el gráfico. Pero ahora tienes la ventaja que ya Power BI te lo hace por ti. Mira, la idea es que tú lo crees y después lo puedas modificar. Mira cómo se va a hacer. Van a elegir la opción modelado y luego de modelado vas a elegir la opción parámetro. Al hacer un clic sobre parámetro, te va a salir una opción que se llama intervalo numérico y campos. Lo que yo quiero realizar ahorita son campos, crear campos para una tabla. Y obviamente los campos que yo defina son los que van a utilizarse para poder crear estos ejes dinámicos. Ahora, esta opción solamente crea el código y también crea la segmentación. Así que te da todo el escenario para que tú después decidas qué hacer con esos valores. Bueno, entonces vamos a elegir todos por favor la opción campos. En la parte del nombre, tú le vas a poner el nombre de la tabla que va a ser igual al nombre del campo. Pero yo te recomiendo en este caso que coloques un nombre de acuerdo a lo que vas a realizar. Yo por ejemplo voy a dejarlo con parámetro. Y ese parámetro, por si acaso, le voy a indicar que el parámetro sea, por ejemplo, como el nombre, parámetro del eje X, por ejemplo, ¿eh? Así voy a ponerle. Ahora, como va a ser el nombre de la tabla y también va a ser el nombre del campo, te sugiero que le pongas un underline para que no le coloquen la comilla simple, pero igual va a funcionar así por si acaso. Yo lo voy a dejar así. Ahora, en la parte derecha, yo tengo todos los campos de tus tablas. Si tú tuvieras en este proyecto, por ejemplo, varias tablas, tú podrías elegir los campos de cualquier tabla para crear una nueva matriz. O podrías elegir también funciones que de repente has creado en el proyecto, medidas que has creado en el proyecto, para también colocarlos dentro de, en este caso, de la matriz. Pero yo te sugiero
Cuando emplees el eje de categorías, para mí el eje de categorías por si acaso vendría a ser el eje de valores. Lo que vendría a ser acá, ¿no? Por ejemplo acá, yo sé que este es el eje Y, ¿no? Pero son el eje de categorías por el cual se agrupan los datos, o los datos agrupados. O sea que yo solamente coloca campos, no coloques medidas. Pero en cambio, si tú quieres cambiar los números, o sea, los valores, entonces emplea funciones, emplea medidas, porque los campos no te van a servir para poder calcularlos. Escucha eso, ¿eh? Si vas a cambiar la parte numérica tiene que estar creada con medidas. Porque si tú colocas, por ejemplo, el campo ventas, para poder cambiar la venta, no va a funcionar como un valor de categoría. Así que podrías ponerle de repente parámetro de categorías, parámetro de valores. Por ejemplo, podrías hacer eso, ¿no? Para poder darle un buen sentido a los datos. Yo le voy a poner parámetro del eje X, pero puede ser cualquier nombre. Entonces, todos los parámetros del eje X para mí van a ser las categorías. Entonces, si son categorías, voy a tener que elegir campos. Y obviamente para poder elegir los campos acá, yo tendría que pasarlos a la izquierda para que puedan aparecer los que necesito. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero vas a elegir campos que van a ser categóricos. No se te ocurra elegir venta, ticket, unidades, por ejemplo, ¿no? Porque son números, son muchos números. Y no te lo va a calcular, solamente te lo va a mostrar, agrupados. Entonces acá lo que voy a hacer es elegir, por ejemplo, descripción del producto. Voy a elegir empresa y voy a elegir de repente vendedor, ¿ya? Y estoy colocando acá los datos. El orden en el cual tú lo coloques es importante porque por defecto, ahorita descripción para mí sería la posición 0. La empresa va a ser la posición 1 y vendedor va a ser la posición 2. Entonces, ¿cuál es la posición por defecto? Es la que está acá como primer valor, que vendría a ser la de 0. Pero sin embargo, cuando ya construye el código, te vas a dar cuenta que tú puedes manipularlo. Es más, si tú dices, bueno, perfecto, está mal, puedes borrar con la X y puedes eliminarlo para volver a crear el orden que tú desees. ¿Ok? Yo voy a probar con este. En realidad, para mí va a tener que ser un gráfico muy grande para que alcance todas las descripciones de productos. Pero igual vamos a probarlo. Probemos y si no nos gusta lo cambiamos, ¿no? Listo. No desactiven esta opción que dice agregar segmentación de esta página. ¿Saben por qué? Porque necesito que exista una segmentación de datos para poder elegirlo. Bueno, si lo desactivas, después puedes activarlo, no hay problema, pero déjalo activo para que obviamente pueda aparecer todo completo y te construya toda la parte inicial para que tú comiences a utilizarlo dentro de los gráficos. Porque una cosa es crearlo y otra es cómo configurarlo dentro de tus gráficos. Entonces también te voy a enseñar eso por si acaso. Voy a elegir crear, ¿ok? Y vamos a esperar que aparezca en la parte derecha la tabla que habías visto hace un rato, ¿no? Parámetro X. Ya he colocado un filtro acá. ¿Ves el filtro que aparece acá? Y bueno, si gustas puedo cambiar un poco más adelante para que sea mejor. O de repente le puedo cambiar el nombre luego. Ahora, en la parte derecha yo tengo el parámetro eje X, que si hago un clic sobre la tabla de parámetros X, mira lo que aparece acá. El nombre de la tabla y aparece el inicio de la matriz y el final de la matriz. Y acá está el primer registro, que tiene el número 0. Que tiene 3 campos, ¿no? El título tiene el nombre del campo y el número de posición. Y le he colocado el nombre del título igual que el nombre del campo. Si gustan podemos ver la tabla en la parte izquierda. Y tenemos la tabla que 3 campos, ¿no? 3 columnas. Lo que pasa en esta tabla, la que están ocultas son esta que está acá y esta que está oculta, pero la que se puede ver es esta. Y con esta vamos a tener que trabajar. Ahora, vamos a utilizarlo. ¿Cómo lo utilizamos? Mira. Voy a crear un gráfico sencillo, porque si no creo un gráfico no va a poder utilizarlo. Esto de acá lo voy a dejar aquí tranquilos, ni siquiera lo voy a mover. Voy a crear uno nuevo. Se me ocurre crear un gráfico el más sencillo, que es el gráfico de columnas, ¿no? Solamente para probarlo nomás. Y mira lo que voy a hacer. Elijo ventas. Y elijo, por ejemplo, se me ocurre provincias, lo voy a activar. Y voy a activar en este caso la venta. Yo ya sé que me sale por cada provincia la venta respectiva. Hasta le puedo colocar, si gustas, una etiqueta para que pueda ver cómo queda. Para mí ese es un gráfico estático. Este eje que se muestra acá en la parte inferior es un eje estático, no va a variar por nada. Entonces yo quisiera que cuando hago un clic sobre descripción, acá abajo aparezca la descripción de los productos. Cuando elija empresa, acá abajo, en vez de que aparezca la provincia, aparezca la empresa. Y cuando yo elija vendedor, acá abajo aparezca el vendedor. Entonces ahí se construiría un eje dinámico. Y ahora te voy a indicar cómo cambiarlo. Mira. Vamos a elegir la sección de campos
Acá con este botón, acuérdate que hay un botón que es una especie de gráfico de columnas con un cilindro. Si haces un clic en ese botón, te van a aparecer acá los campos. Ahora, si tienes la versión antigua, esta pantalla que aparece acá a mi izquierda aparecerá en esta zona, ¿no? De repente no tienes la versión antigua, sino no está configurada con las nuevas opciones. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Yo sé que la provincia de ventas, si la coloco en el eje X, va a ser un campo estático, no va a ser dinámico. Entonces voy a borrar esta provincia de venta y en vez de colocar aquí en el eje X el campo que yo necesito, voy a entrar a la tabla parámetros y voy a tomar este campo que es parámetros, que justamente está construido con el código que me dio Power BI, y lo que voy a hacer es colocarlo justamente acá en el eje X, ¿ok? Estoy tomando el campo que es de la tabla parámetros que se ha construido con la opción que te mencioné y lo voy a colocar en el eje X. Listo. Tú vas a visualizar inmediatamente que a pesar que yo no marqué acá descripción, por defecto aparece la descripción, porque es la posición 0, es el primer registro. Entonces ahora tú dices, bueno, ya no quiero por descripción, quiero por vendedor. Hago un clic en vendedor y el eje inferior tiene que cambiar. Ahora está las ventas por vendedor. Pero de repente tú dices, ya no quiero vendedor, quiero empresa. Hago un clic en empresa y automáticamente abajo aparecen las empresas. Y si quiero regresar a descripción, puedo elegir descripción, o de caso contrario, desactivar el filtro para que aparezca por defecto el campo que por omisión estaba diseñado para que pueda aparecer. Ahí, de una forma sencilla, ya te enseñé cómo crear un eje dinámico. Te voy a indicar una cosa, esto te va a ahorrar espacio en estar creando 3 gráficos, ¿no? Un gráfico para descripción de producto, otro gráfico para empresa, otro gráfico para vendedor. Tendrías que tener 3 gráficos para poder mostrar las ventas para los 3 tipos de gráficos. Entonces al usuario le puedes decir, sabes que con este mismo gráfico vas a poder tú jugar qué cosa quieres ver en el momento que deseas. ¿Te das cuenta? Y en este caso también puedo jugar con las opciones para que podamos en este caso hacer el drill down, ¿no? Pero de todas maneras igual con esto vas a poder trabajar muy bien. Y bueno, ahora vamos con la segunda parte. Yo no quisiera que, por ejemplo, acá aparezca descripción producto, ¿no? Yo quiero que aparezca descripción nada más. ¿Se podrá cambiar? Bueno, mira, si yo me voy al eje de parámetros, a la tabla, voy a ver el código, la función DAX que se ha generado de tabla, y este título que está acá, sí puedo cambiarlo. No hay necesidad que sea igual que el campo, ¿no? Eso sí, este nombre de campo no puedes cambiarlo, porque es el nombre de campo exactamente igual como está en tu tabla. Pero por ejemplo, yo acá puedo poner, en vez de poner descripción producto, puedo poner descripción para que sea más pequeño y ahorrar espacio, ¿no? De repente también puedo cambiar el título del eje, ¿no? Pero voy a dejarlo así, de esta forma. ¿Qué pasa si ahora hago un clic sobre el check? Debe seguir funcionando, ¿no? Mira. Descripción, fíjate que ya cambió en la segmentación. Y cuando hago clic en descripción, empresa, vendedor, igual funciona. No hay ningún problema sobre eso, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a imaginar que tú dices, yo quisiera cuando no esté marcado ninguno, que esté abajo los vendedores. O las empresas, se me ocurre. No me gusta que esté acá los productos cuando no seleccione nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hace un rato te dije, por si acaso, de que había un número que te da el valor por defecto, que tú tienes que cambiarlo acá, en el código. ¿Cómo hago para que ahora vendedor sea el valor por defecto? Gunter escuchó lo que había dicho, ¿no? Gunter dice, ponle 0. Se supone que acá tú tenías que colocarle 0, y bueno, a este 0, pondré otro número, pues lo puedo poner 2, por ejemplo, ¿no? Hago un clic sobre el check, y está, mira, sale el vendedor. Porque cuando yo no seleccione nada, por omisión va a asumir la posición 0. Y ahora también puedo elegir, por ejemplo, empresa, puedo elegir descripción, y cuando deseo puedo elegir vendedor, o de caso contrario, si no elijo o no lo selecciono, sale el vendedor por defecto. ¿Te das cuenta? Ya, ahora, otra más. Yo podré agregar un dato más a este código. Claro que sí, una función DAX se puede modificar y se puede generar otro registro. Recuerda que acá yo tengo un registro, 3 registros. Si no me crees, vamos a la hoja de datos, elijo la tabla de parámetros y acá tengo los 3 registros. Es una tabla generada manualmente. De esta forma también tú puedes crear tablas sin necesidad que utilices NetOff. Algunas veces me piden cosas así bien locas, ¿no? Dicen, yo tengo una tabla X, pero quiero agregarle 2 registros más, pero no son parte de la data, ¿no? Entonces tú puedes crear esta tablita y con una función union se pueden juntar. Y te sale una tabla con los registros que tú has creado manualmente y los registros de la tabla. A veces necesitamos algunas opciones para que aparezcan como parte de la tabla. Y bueno,
Hay muchos casos para eso, ¿eh? Le voy a crearle un campo más. Voy a crearle el campo que se llama banco, ¿ok? ¿Cómo haría acá? Le voy a poner coma, shift enter, para insertar una fila por si acaso. Abro paréntesis y le coloco, por ejemplo, el título, ¿no? Puedo ponerle banco si gustas, ¿no? O lo que tú desees. Pero vamos a ponerle entidades financieras, ¿eh? Aunque es un poco largo, pero la idea que quiero que reconozcas que el título que aparece a la izquierda no hay necesidad que sea igual al nombre del campo, porque es un título, es una etiqueta. Y ahorita lo cambio por banco, porque el título es muy grande. Ahora, digito la fórmula que te expliqué hace un rato, name, off. Y luego te voy a colocar el campo que deseo. En este caso quiero ahora banco. Banco, muy bien. Y luego voy a cerrar el paréntesis. Perfecto, ahí está. ¿Qué falta acá? La posición. Si yo tengo 0, 1 y 2, ¿qué me falta? Me falta el 3. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Claro que al final ya no le pongo coma porque no tengo otro registro más. Te voy a presionar Enter y va a crearse un registro más. Y tiene la posición que le corresponde. Ahora voy al gráfico y se supone que en la segmentación ya tiene que existir ese dato. Mira, acá está entidades financieras. Y ahora, por ejemplo, cuando hago un clic en entidades financieras, me salen Banco BBVA, Scotiabank, Interbank, BCP, GNB. ¿Te das cuenta? Empresa, descripción. Ahora de repente al final tú dices, ya no me gusta que haya entidades financieras, que haya bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, volver acá y decir, voy a poner ahora bancos. Hago un clic sobre el check y listo. Esto por si acaso siempre lo dicto en el curso de funciones DAX. Ya, pero es un tema de varios que tenemos, ¿no? Ahí hicimos unión, natural linear join y muchas cosas más, porque el sílabus ha cambiado bastante. Vamos a cambiar hasta de título por si acaso, porque ahora está orientado a proyectos. Ahora te voy a explicar otra cosa. ¿Se podrá cambiar los valores numéricos? Sí se puede. Y obviamente estos datos que uno va a crear, tiene que crearlo en otra segmentación. ¿Para qué? Para que reconozcas qué cosa va a ir al eje Y y qué cosa va a estar en el eje X. Entonces, obviamente, lo que te estoy explicando lo puedes aplicar a cualquier objeto visual, no necesariamente a este tipo de gráficos. Así que si tú tienes acá una lista de modelos de gráficos, puedes aplicar a cualquiera de ellos. Yo he elegido uno para que puedas probar, ¿no? Pero ¿qué pasará si tú me dices, no, Salomón, yo quiero para otro tipo de gráfico? Perfecto. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? En la parte izquierda, que está acá, hay un gráfico que hemos visto desde un principio. Yo también le puedo pasar este eje a este lugar, pero se va a repetir. O también puedo colocar este eje al gráfico circular, en este caso de anillos. Pero se va a repetir porque lo mismo que estoy viendo acá es para otro gráfico. Ahora, si quieres crear como una matriz, como una tabla dinámica, tienes el gráfico que es matrices, ¿no? Y a la matriz también le puedo cambiar los ejes, sin ningún problema. Puedo hacer lo mismo y la matriz que tenemos va a cambiar automáticamente de acuerdo al campo que nosotros elijamos. Básicamente sí se puede, por si acaso. Se puede aplicar a todos los tipos de objetos visuales que tenemos dentro de Power BI. Ahora, voy a cambiarte el eje Y. Vamos a crear otro parámetro para el eje Y. ¿Cómo podemos crear un parámetro para el eje Y donde yo pueda utilizar estas medidas? Y yo te había comentado algo importante, ¿eh? Cuando vas a utilizar este tipo de fórmulas para el eje Y, tienes que convertirlo en medidas. Porque si no son medidas, si tú colocas el campo de forma directa, no va a funcionar. Por ejemplo, ¿no? Digo, yo acá tengo el total de ventas, que es la suma de ventas. Si en el eje Y tú le pasas la venta que está acá, no funciona, porque va a querer agruparla. En cambio, como ya tú la tienes calculada, entonces lo va a asumir como un cálculo. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado. Te voy a hacer el ejemplo con estas 4 fórmulas para que tú puedas elegir cualquiera de ellas, ¿eh? Pero va a haber un detalle, ¿no? Que cuando elijas ninguna van a aparecer todas. Así que vas a tener que emplear aquel método del filtro único para que funcione. Ahora, si gustas ya puedes mezclarlo con otras opciones más para que salgan 2 o 3 o las que tú desees. Pero te voy a explicar esta primera parte. Claro que tengo que explicarte más por si acaso sobre esto. Pero con esta parte creo que te vas a quedar muy contento porque obviamente cambié el eje Y y el eje X a la vez. Antes no se podía hacer eso de ninguna manera, no lo aceptaba. Y ahora que tienes esta herramienta, fácil que lo vas a hacer. ¿Cómo lo hago? Mira, vamos a colocar acá parámetro nuevo y yo elegía campos, ¿se acuerdan? Era modelado, parámetro nuevo y dijo campos, ¿no? El mismo ejercicio por si acaso, solamente que lo estoy haciendo con otra variable. Ya, este va a ser parámetro del eje Y. Listo. Ahora voy a colocar
las funciones. Puedo colocar una si gustas, pero una no es ninguna, ¿no? Tiene que ser dos mínimo, ¿no? Así que voy a colocar todas las que tengo acá, ¿no? Como ya están calculadas, luego elijo la opción crear, dejando activo agregar segmentación. Si tú eres nuevo en este tema de Power BI y todavía no estás en el nivel de crear medidas, estas medidas que has visto acá se ven en el curso de Power BI Analista. En el Power BI Analista ves estas funciones de manera sencilla, para crear indicadores clásicos y KPIs como la variación y todo eso. Entonces ahora elijo crear, lo creo y sale otro parámetro, ¿no? Aquí está, lo voy a reducir, lo voy a poner por acá. Como te digas un rato, no voy a adornarlo porque ya el adorno ya te lo dejo para ti. Mira, yo acá puedo elegirlo, ¿no? Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón que no he cambiado mi EGI. Voy a hacer un clic en el gráfico. Y acuérdate que acá hay una sección de campos con este botoncito y cambio el EGI. Repito, ¿no? Seleccionas el gráfico, eliges el botoncito y vas a la sección del EGI, donde está el campo del valor, el dato que está calculado. Entonces, este campito, como siempre era ventas, lo voy a borrar. Y ahora voy a tomar el parámetro del EGI, este parámetro que está acá, y lo voy a arrastrar al EGI. Listo, ya está. Tenemos en el parámetro del EGI el valor. Y como te dije hace un rato, ¿no? Cuando yo no marco ningún valor en el EGI, te muestra todo. Te está mostrando el ticket promedio, el total de ventas, las transacciones y las unidades vendidas. Entonces, como debes saber, la venta está en millones y las unidades están en miles y las transacciones están en unidades. Entonces van a aparecer barritas pequeñas ahí que apenas la veo en el gráfico, que no se va a apreciar, así que lo que voy a hacer es mostrar una por una. A ver, voy a hacer un clic sobre el ticket promedio. Ya, es el ticket promedio. Hago un clic sobre el total de ventas. El total de ventas. Transacciones. Unidades vendidas. Ahí están los ejes. Entonces, para no estar mostrando varios a la vez, tú podrías elegir una opción ya por defecto y que solamente puedes elegir ya una ni bien entra al gráfico, ¿no? Lo puedes grabar así si gustas, o de caso contrario te vas a configuración de la segmentación que dice selección única. Al elegir selección única, ya puedes elegir acá una a la vez. Yo ya no puedo desactivar ninguna. Obligatoriamente una tiene que estar activa. No puedo deseleccionar una, ya que estoy indicando selección única. Te va a obligar que por lo menos exista una seleccionada y no vas a poder desactivarla. ¿Ok? Así que acá tiene la solución práctica, ¿no? Pero no es la más elegante. Hay otras soluciones más elegantes todavía que ya se explican en un curso completo, pero ya no hay tiempo para más. De repente ya tú has visto una solución práctica para tu trabajo, ¿no? Mira, yo elijo un eje, elijo el otro y bueno, ya puedo jugar con los valores, ¿no? Te has ahorrado un montón de espacio en tu pantalla, porque de repente a veces a nosotros nos falta espacio, ¿no? Por más que agrandamos la dimensión del lienzo, igual nos sigue faltando, ¿no? Y obviamente puedes básicamente optimizar tus gráficos y puedes mejorar tus presentaciones. Así que esta opción es muy interesante y espero en este caso que la uses de aquí en adelante, porque recuerda, trata de utilizar las cosas prácticas y nuevas que tiene Power BI. Y obviamente, si lo publico en Power BI Series funciona perfectamente, por si acaso. No hay ningún problema por eso, ¿no? Por ejemplo, le voy a quitarle acá el fondo, para que sea un poquito más pro. Y lo puedo publicar ahorita, ¿no? Vamos a publicarlo para que veas que realmente esto funciona. Hago clic sobre publicar. Bueno, vamos a poner acá en un área que tengo ya para utilizar, que es Canse. Vas a darte cuenta de que cuando esté en la nube, vas a poder en este caso visualizar el mismo escenario como si fuese que estuviera en Power BI, ¿no? Claro que ya después tienes que configurar la actualización automática y todo aquello, ¿no? Vamos a chequearlo, que una vez que está publicado tú lo puedes tener en la nube para compartirlo con cualquier persona de la empresa. Y además, si tuvieras la opción de publicarlo, de generar un informe de manera pública, lo puedes compartir con cualquier persona del mundo. Ahí voy a ir al área de trabajo que se llama Canse y acá debe estar el Power Tick, ¿no? Actualizado en la última fecha. Tick dinámicos está. Este es. Voy a hacer un clic en el tick dinámico y ahí está. Mira, empresa, vendedor, transacciones, unidades, ahí está. Ojo, si quieres elegir varias opciones tendrías que utilizar los ejes de profundidad, ¿no? Para que puedas cambiar en este caso el dato, ¿no? Por ejemplo, hago un clic acá y te sale así, ¿no? Empresa, ¿no? Y vas profundizando, ping, poco a poco. Si no, quitas una y le colocas la otra, ¿no? Ahí está. Puedes colocar de repente bancos y empresa. Y después con las flechitas vas a poder ver los dos.
Ahí está tu multi, por si acaso. Obviamente esto lo puedes compartir, pero si no tienes una opción de compartir, puedes generarle un link público para que lo puedas compartir con quien desees. Pero esta opción es muy abierta porque el problema está cuando tú lo publicas de manera abierta, cualquier persona puede ver tu reporte, ¿no? Y cuando tú lo modifiques acá, también vas a poder verlo. Y recuerda, cuando uno publica acá tienes varias páginas para poder visualizar. Así tienes eje inicio, eje dinámico, tienes acá nuestros cursos, los cursos que ofrecemos ahorita en el momento. Y obviamente hay algunas opciones que te han colocado por si acaso el área de marketing, de algunas opciones que te pueden beneficiar si quieres matricularte con nosotros en nuestros cursos. Recuerda que seguirnos en la comunidad y regístrate para que puedas enterarte de los últimos de las novedades. Estamos ahí colocando mucho contenido ahorita. Y también nos puedes seguir en las redes sociales. Y obviamente con esto ya vas a poder estar dentro de la comunidad y te vas a enterar muchas cosas más. Si eres nuevo, agrégate. ¿Puedo aplicar el mismo ejercicio para una tabla y que las columnas sean dinámicas? Sí, claro que sí. Sí se puede. Ojo, si hablamos de tablas tipo matriz y si hablamos de tablas tipo con summarize o de repente con una función natural linear join, ahí sí tienes que jugar con la tabla que has creado en ese instante. Pero si estamos hablando de una matriz sí se puede. No es problema porque lo aplicas a otro tipo de escenario, ¿no? Es más, te refieres, por ejemplo, si yo cambio en este caso la data a una matriz como si fuese una tabla dinámica, también va a funcionar. Porque acá no existe el concepto de tabla dinámica, pero sí se puede hacer algo parecido. Se puede aplicar para poner colores. Mira, para los colores son formatos condicionales, ¿ok? Entonces, si son formatos condicionales, el campo que se va a aplicar tiene que estar con una variable. Es decir, no utilizas esta opción, sino la creas dentro de una medida. Y esa medida tiene que ser con el famoso select value, ¿no? El select value es para poder tomar una de las opciones seleccionadas y luego en base a eso tú puedes colocar una fórmula. Y esa fórmula que está como resultado la colocas justamente en la manera que se tiene que utilizar para poder generar los formatos condicionales. Hay que recordar para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, estas barras o estas columnas tienen este botón de función condicional. Entonces, el campo que tú elijas acá tiene que tener un valor numérico y ese valor numérico lo puedes calcular en base a una medida. Tienes las opciones de selección, puedes utilizarlo también para que la medida pueda ser calculada. Acuérdate un detalle, de que la función select value puede tomar ese valor y después validarlo para que te dé un cálculo distinto cada vez que elija una opción. Recuerda el truco, ¿no? De que si tú vas a utilizar select value, había que colocar una columna espejo, ¿no? Eso ya mejor lo explico en el curso. ¿Puedo hacer una medida para top 5 o solo los top N sirven para hacer tabla? Hay una medida de top, puedes poner top 5, top 10, el top que deseas. Si hay una medida, y esa medida jala en este caso en la info de los mejores o peores, en este caso superior e inferior también. Si existe una medida, no tienes la necesidad de utilizar top N, aunque top N son para usuarios que no conocen mucho de programación, no conocen funciones DAX, pero hay una DAX que es para las top por si acaso, ¿ok? Si existe una medida para las top, no hay necesidad de utilizar siempre top N. Este tema que me ha tocado el día de hoy, ¿en qué curso se ve? En este curso, Power BI, funciones DAX. En este curso se ve justamente ese tipo de funciones. Claro que hay más ejercicios por si acaso, porque se mezcla también con funciones que tenemos dentro del curso, ¿no? Y obviamente se puede probar con varios tipos de funciones. No hay necesidad que sea el simple zoom o el simple distinct count, ¿no? Hay más funciones que manejamos, como tenemos las funciones X, también el total year to day, month to day, day act. Bueno, hay un montón de funciones que utilizan dentro de este curso que si tú deseas ser un pro, una persona que sí sabe programar reportes en Power BI, este curso es el indicado por si acaso. Está diseñado para personas que ya han hecho reportería en BI y ya han realizado muchas cosas, pero le falta esa parte de subir de nivel, ¿no? Porque a veces ni siquiera conocían esta opción, de repente ni siquiera la han podido ver de repente en otro lugar, pero ahora que ya sabes que existe, eso por ejemplo lo hubieras conocido acá en este curso si te matriculabas, ¿no? Si quieres ese tema no te matricules, ya tienes el video. Pero si quieres temas más avanzados, obviamente ese curso es el preciso para ti, porque es tu siguiente nivel. El 21 de noviembre hay un nuevo inicio, el último del año, ¿no? Porque ya después de ahí me voy de vacaciones, chicos, ya así accidentado como estoy, igual estoy acá. Muy aparte en este caso de poder ver los puntos que te había mencionado, vas a poder ver estas medidas DAX, funciones condicionales con medidas DAX, inteligencia de tiempo con medidas DAX, tablas calculadas con DAX y desarrollo de un proyecto. Eso es lo que vamos a desarrollar dentro de este curso. La parte importante, ¿no? Acá este brochure lo hemos cambiado bastante porque hay otros temas distintos y hemos agregado a la nueva versión.
Así que hay más temas en lo que se muestran acá, porque obviamente ha cambiado mucho Power BI. Pero igual esta es la primera parte que puedas leer para que puedas chequearlo. Igual te voy a indicar que en esta parte también vemos algunos ejemplos de cómo utilizar tablas construidas desde el propio Power BI sin necesidad de utilizar Power Query, porque hay motivos especiales por qué hay que crearlas dentro de Power BI y no desde Query, porque posiblemente puede incurrir a mucho tiempo o de repente puede ser una tabla que está conectada con Query o con conexión dinámica, donde tú no tienes las fuentes. Entonces esa parte es importante. Muy aparte, estos temas que hemos visto ahorita es uno de los temas que se ven, pero se ven mucho temas de inteligencia de tiempo. Total Year Today, Total Month Today, iDay Act y bueno, muchos más por si acaso. Aparte de las funciones que permiten hacer cálculos granulares y calculados en forma totalizada como Zoom X, Average X, Max X. Y bueno, te puedo decir muchas funciones que vemos, pero todas las hacemos con casos prácticos por si acaso. También vemos hipótesis para que tú puedas verificar en este caso qué va a ocurrir si que de repente de que el tipo de cambio varía y tú puedes evaluar qué estaría pasando si el dólar sube o el dólar baja. ¿Estarías tú perdiendo o ganando? ¿Me entiendes? Porque dependiendo de lo que tú comercializas. Entonces vemos hipótesis para futuro y ver si es que es rentable o no rentable. Esas cosas también se pueden ver acá en este curso. Es bien interesante, ¿no? Muy pocos piensan que ya conociendo la parte básica de BI ya están bien, porque piensan que arrastrado un campo y está todo hecho, ¿no? No, BI eso no es por si acaso. BI es otro mundo. Listo, chicos, entonces ahí están los inicios. Aparte del función de DAX, tenemos también en la lista que empieza el 4 y de transformación que empieza el 6, el más cercano. Así que si tú necesitas aprender Power BI de verdad, porque una cosa es ver videos y otra cosa es entrar en vivo a hacer las cosas con nosotros y que nosotros te apoyemos, te guiemos, entremos a tu máquina y te entrenemos, estos cursos son para ti por si acaso. Si quieres aprender, si quieres ser desarrollador de reportería BI, estos son los cursos. Y hay otro más que falta, que es Power BI Pro Service, que son para implementadores de reportería en las empresas. Es también muy bueno, pero si quieres ser un verdadero programador de dashboards en Power BI, los tres tienes que llevar. Porque si te quedas en la parte básica intermedia, que de repente acá hay muchos como esto, como lo que estoy mencionando, no has aprendido bien realmente. Yo diría que hasta acá estás a la mitad, estás al 50%. Te falta ese plus que de repente puedas mejorar. Hay más funciones de repente de las que tú no conoces.